En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 24, del verso 13 al 35. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les apareció y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, bienvenidos a todos mis amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da. Reciban un saludo a la distancia de su hermano en Cristo, Fausto Pelicó. Estamos nuevamente con ustedes para poder llevar la palabra del Señor que corresponde a este día. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, en el verso 13 al 35. Un saludo especial a todas aquellas hermanas mujeres que se encuentran en el día a día de los quehaceres, en la cocina, en el trabajo, con la familia, con los hijos. Un saludo también para los hermanos que se encuentran en sus labores, a los hombres en el campo, en la ciudad, aquellos que andan conduciendo, aquellos que van manejando, aquellos que se conducen hacia sus trabajos. Que Dios lo bendiga, que Dios lo protege, que Dios derrame bendiciones en cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido nuevamente
dirigirnos a ustedes. Nos ha permitido de estar nuevamente para poder meditar la palabra del Señor. Fíjense, el Evangelio que hoy el Señor nos da a conocer, el Evangelio que hoy nos da el Señor para que nosotros lo analicemos, lo meditemos, es un Evangelio muy hermoso porque nos pone a meditar, a reflexionar qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué es lo que hemos hecho. Hemos pasado la cuaresma, 40 días de preparación. Hemos pasado esos 40 días. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces no creemos en la resurrección del Señor. Hay mucha gente, muchas personas no creen que Cristo ha resucitado, por lo cual la vida de ellos sigue siendo la misma. Muchos que todavía dicen, en este año no me preparé, en este año no participé, en este año no hice lo que tenía que hacer, lo que la iglesia me invitaba, no lo pude hacer, pero al próximo año sí lo voy a hacer. Es triste y lamentable, y déjeme decirle que para el otro año solamente Dios sabe si estamos o no estamos. La invitación es para que nosotros, cada día nosotros, meditemos que necesitamos ponernos a cuenta con el Señor. El Evangelio hoy nos dice, ¿qué es lo que te está impidiendo reconocer al Señor? ¿Qué es lo que te impide ver al Señor? ¿Hay un obstáculo? ¿Hay algo que te impide reconocerlo? Que Él ha resucitado, te impide ver al Señor. ¿Qué es lo que te está haciendo eso? Eso es lo que nos dice el Evangelio. Por lo tanto, esa invitación es para todos, hombres y mujeres y jóvenes, fíjense bien. Vamos a llevarlo a nuestra vida, el Evangelio, vamos a llevar a nuestra vida, vamos a meditar cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. Voy a hacerlo mío. El Evangelio quiero hacerlo mío en este día, quiero aplicarlo a mi vida, quiero llevarlo a mi vida, fíjese bien. Este Evangelio es para cada uno de nosotros, es para usted y es para mí. El Señor nos habla claramente, pero muchas veces nosotros por falta de fe no entendemos. Por los quehaceres de este mundo no queremos escuchar el Evangelio. Fíjese bien, pasamos los días, miramos otras cosas, pero menos queremos ver o escuchar la palabra del Señor. Esa es la situación que estamos atravesando ahora, que estamos viviendo, después de vivir un tiempo de cuaresma, después de vivir un tiempo de preparación, después de vivir un tiempo de ejercicio en práctica de lo que la iglesia nos pedía hacer y vivir, porque no sabemos el día de mañana. Este evangelio es para cada uno de nosotros. Fíjense bien, no es para el vecino, no es para su hermano, no es para su mamá, no es para su esposa o para su marido, es para cada uno de nosotros, para que lo llevemos a nuestra vida, para que lo meditemos, para que lo hagamos de nosotros, ese evangelio. Fíjese muy bien, todos estamos en el camino de la vida. Recuerde usted que dos discípulos van caminando. Pero ¿qué pasa? El Señor se le aparece y ellos no lo pueden reconocer. Y el Señor les dice, fíjese muy bien, ¿qué es lo que le dice el Señor? Qué duro, fíjese, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer. El Señor los regaña, el Señor los reprende a ellos. ¿Acaso no se tenía que cumplir lo que las Escrituras dicen? ¿Acaso no se tenía que llevar a cabo lo que los profetas, todo lo que el Antiguo Testamento venía anunciando? ¿Acaso no se tenía que cumplir?
que el Mesías tenía que morir para poder entrar en su gloria. ¿Acaso eso no se podía, no se iba a cumplir? Pero qué lentos son ustedes en entender, qué duro de corazón son ustedes. ¿Por qué nosotros no queremos entender al Señor? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo reconocemos? En la Eucaristía. Ahí lo reconocemos, ahí nos encontramos con el Señor. Nos dice en San Juan 21:15, dice que nosotros debemos de confesar nuestros pecados para poder recibir al Señor a través de la Eucaristía, para poder encontrarnos con el Señor. Pero somos duros de corazón que no entendemos y no lo queremos hacer. Entonces, todos estamos hoy en el camino de la vida. Y mire cómo lo dice, debemos de aplicarlo, porque hoy que vivimos, debemos traerlo a nuestra vida este Evangelio. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos los reconocieran. Algo lo impedía. ¿Sí? Algo los impedía. ¿Cuál eso es lo que nos impide hoy vivir una vida en el pecado? Eso nos impide ver al Señor, reconocer al Señor, cuando el hombre o la mujer vive en el adulterio. Es muy difícil reconocer o ver al Señor cuando la pareja vive en la fornicación, cuando están en los vicios de la drogadicción, del alcohol, cuando el hombre o la mujer se dedica a robar, se dedica a los chismes, se dedica a la destrucción de esta vida, se dedica en los placeres de la carne. Mire, no es posible reconocer, no es posible ver al Señor, porque la vida está en el pecado. Entonces, Jesús cada día camina con nosotros, cada día está con nosotros, anda con nosotros, va con nosotros, nos acompaña, pero nosotros no queremos reconocerlo. No queremos reconocer al Señor. Vivimos nuestra vida en los intereses, en los placeres de este mundo, preocupados por todas las cosas. Y ya lo vamos a ver adelante, que cuando la persona se preocupa por todo lo material, anda perdido. Anda perdido totalmente, fíjese bien. Por eso el pecado hoy nos hace a nosotros que no veamos al Señor, que no lo reconozcamos al Señor y no creemos en Él, porque el pecado nos dice que nosotros no creamos que el Señor haya resucitado. Entonces, por eso Pablo allá en Colosenses 3:1 dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, no busquen los de la tierra, porque lo terrenal no nos va a salvar un día, todo eso se va a quedar aquí, esfuerzo y sacrificio, todo de lo que usted se preocupa tiempo completo en esta vida, eso se va a quedar aquí. Por eso Pablo dice, busquen las cosas de arriba, busque a Cristo, busque, prepárese, agarre los audios, agarre los videos, perdón, y póngase a meditar. Ahí están los textos. Jesús se aparece con ellos en persona. En San Juan 20:19, estando los discípulos con las puertas cerradas, Jesús se aparece. ¿Por qué se aparece? Porque Pablo en 1 Corintios 15:40 dice que el cuerpo celestial es diferente al cuerpo terrenal, al cuerpo terrestre, al cuerpo terrestre, perdón. Es muy diferente. El cuerpo celestial es muy diferente al cuerpo terrestre. Por esa razón, fíjese, por eso en San Juan 20:19, estando los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos, Jesús se aparece en medio. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró Jesús si estaba cerradas las puertas? Porque es un cuerpo celestial. Entonces, por eso, Él se aparece con ellos en persona, fíjese bien, y va caminando con ellos. Qué poco entienden ustedes, dice el Señor. Qué poco entienden. No queremos ver, no podemos reconocer, no lo podemos ver al Señor por el pecado que vive en nosotros. O dígame usted, si eso no es verdad. Por eso el Señor dice,
Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús de Nazaret y le empezaron a explicar. Los discípulos le explican a Jesús todo lo que había acontecido. Con él mismo estaban hablando lo que le hicieron a él, todo lo que aconteció con él, a él mismo se lo estaban contando nuevamente. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Dice, ya llevan 2 días, sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, dice, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Encontraron la tumba vacía. Eso es la fe. Recordemos de que ayer hablábamos sobre la fe. La fe es la que a ellos les hizo continuar, les hizo creer. Pero, ¿qué pasó? Ellos se asustaron, estaban asustados, estaban tristes, desilusionados y contaban todo lo que había sucedido. Y Jesús le dice, entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo. Eso es lo que está pasando con nosotros. Qué lento somos nosotros, qué poco entienden ustedes. Miren, y qué lento son sus corazones para creer todo. Cuando muere una persona, cuando muere un ser querido, un vecino o alguien, decimos o dicen muchas veces, Dios lo tiene en la gloria, pero si cuando estuvo en vida no participó, no creyó en la palabra del Señor. Recuerde usted el pasaje de Lázaro y el rico Epulón. Dice, Lázaro disfrutaba, Lázaro gozaba de la mansión celestial al lado del padre Abraham, mientras que el rico estaba sufriendo en el tormento. ¿Qué dijo el rico? Padre Abraham, envía a Lázaro a la tierra, dejé a mis hermanos allá, dile que vaya y que dejen de hacer lo que están haciendo. Dijo el padre Abraham, no, allá está Moisés y los profetas. Eso es lo que la palabra del Señor hoy nos dice. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer. Si el Señor dejó una iglesia, ¿por qué nosotros no creemos y no vamos? Si el Señor se quedó en el pan vivo, ¿por qué nosotros no participamos como lo hacían las primeras comunidades? Eso lo hacía en Hechos 2:42, dice que la primera comunidad, dice, eran asiduos constantes, dice, a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a la Santa Eucaristía. Ellos eran constantes. Hechos 27 dice, el primer día se reunía para la fracción del pan. Ahí reconocían a Jesús, ahí se encontraban con Jesús. Hechos 27. Y entonces eso es lo que hoy el Evangelio nos dice. Y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? Y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y eso lo dice Mateo 16:21. Mire cómo lo dice San Mateo 16:21. Dice, a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley
lo iban a hacer sufrir mucho e incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Así tenía que ser, las escrituras ya lo habían anunciado, las escrituras lo daban a conocer, pero no creían. Y Jesús los llama la atención fuertemente. Y por eso dice, entonces les dijo, qué poco entienden ustedes. ¿Y qué es lo que hoy la palabra del Señor nos dice? ¿Qué es lo que hoy el Señor nos dice? Miren, por eso tenía que pasar todo eso, tenía que suceder todo eso. Pero hoy la palabra nos invita a creer. Hagamos el ejercicio, hagamos el esfuerzo de acercarnos a la palabra del Señor y de poder estudiar, de poder participar para encontrarnos. Despojarnos de ese pecado, apartarnos de todo lo que nos tiene atado a este mundo y busquemos las cosas de arriba, dice Pablo a los Colosenses 3:1. Busquemos lo de arriba. ¿Por qué? Porque lo terrenal aquí se quedará. ¿Recuerden ustedes lo que hizo el rico? El rico se preocupó de todo, pero ¿qué pasó? Al final se quedó todo y su alma se fue, llegó la muerte y tuvo que partir. Entonces, dice, al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros. Y mire, por eso dice, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Dónde se quedó? En el pan. Quédate con nosotros. Se quedó en el pan. San Lucas 24:30. Se quedó en el pan. Por eso los discípulos le dicen, al llegar cerca del pueblo, al que iba hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Y él se quedó en el pan. ¿Por qué? Porque en Lucas 22:19, en la última cena, él tomó pan. Miren, San Lucas 22:19, dice el Evangelio que él partió el pan y se quedó. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. En la última cena, la cena del Señor y la cena judía, la institución de la Eucaristía cuando Él se queda, hagan esto en memoria mía. Entonces, es la nueva alianza, instituye la nueva alianza Jesús. Entonces, en la última cena. Entonces, por lo tanto, en Lucas 24:28, miren, quédate con nosotros. Y el Señor se ha quedado en el pan, se ha quedado en el pan. Y por eso San Juan, miren dónde se quedó el Señor. En San Juan capítulo 6, vamos al Evangelio de San Juan. Ahí vamos a ver dónde el Señor se ha quedado. Y por eso dónde nosotros lo debemos encontrar. San Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo, yo soy el pan vivo, yo estoy vivo en el pan. Ahí se quedó, se ha quedado. Por eso dice que cuando los discípulos lo reconocieron, él desapareció y estaba partiendo el pan. Entonces por eso dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que comulga tendrá vida para siempre. Y el que no comulga
no tendrá vida. Ya eso ya queda en usted, ya queda en mí, si nosotros queremos creer o no queremos creer. Pero la palabra del Señor lo dice claro. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No hay vida, no tendremos vida si nosotros no comemos esto. Pero qué lentos son sus corazones para entender. Qué poco entienden ustedes, dice el Señor a los discípulos y hoy lo dice a nosotros. ¿Por qué nosotros no queremos creer que Él se ha quedado en el pan, que Él está vivo en el pan? ¿Por qué nosotros creemos en lo que dicen la gente? Otras enseñanzas, otra enseñanza diabólica, otra doctrina diabólica. Creemos una doctrina sin fundamento y creemos en ella y no creemos en la doctrina de Jesucristo. Mire, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hay una común unión. Permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Y mire, ¿qué dice el versículo 63? El espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes alguno que no cree. A pesar de que hemos participado en los 40 días, en la cuaresma, a pesar así, seguimos en no creer. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos hermanos, cuántos amigos participan nada más por participar? Pero no creen, porque si creyera, ya estuvieran preparándose ya para el sacramento del matrimonio, ya estuvieran preparándose ya para los sacramentos, primera comunión, confirmación, ya se estuvieran preparando, pero no creen. Por eso dice el Señor, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Mire qué dijeron los discípulos y eso lo decimos hoy nosotros. Hoy lo dicen muchos dentro de la iglesia. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Cuántos no se están yendo? ¿Cuántos no se están haciendo para atrás? Se están retrocediendo a pesar, viendo las Sagradas Escrituras, capítulo y versículo. A pesar así, no creen en el Señor. Por eso, Colosenses, mire, por eso en Colosenses ah, nos dice Pablo en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Que la palabra habite en nosotros, que se queda y se siente a gusto en nosotros, que tengamos sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Cuando usted acepta, recibe al Señor, cree en su palabra, usted sabe y participa y se hace el encuentro con el Señor a través de la Eucaristía, porque usted sabe que dice Juan 6:51 que Cristo está vivo, se ha quedado en el pan. San Lucas 24:30 dice que ahí lo reconocieron los discípulos, pero él se desapareció de sus vistas. San Lucas 22:19 dice que él partió el pan y dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Cuando usted reconoce, acepta, por eso pasa a hacer lo que Pablo dice. Que la palabra de Cristo habite, si está en usted, si mora en usted la palabra, cree, participa y hace lo que el Señor dice, y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios, canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que el Señor nos invita para que nosotros sigamos adelante.
Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice, si nosotros no lo hacemos, oiga, ¿qué es lo que pasa? Oiga, ¿cómo estamos? ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 4:1? Dice, ese es nuestro ministerio, ese es nuestro trabajo, nuestro ministerio, y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. ¿Para qué nosotros nos hacemos para atrás? ¿Para qué se han ido muchos? ¿Para qué? ¿Para qué Juan 6:63 dice que muchos se hicieron para atrás, muchos de sus discípulos, y no creyeron en él? Entonces, por eso dice, como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de esto, oiga, si a pesar de esto permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Se niegan a creer, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Las preocupaciones, todo, todo, las cosas de este mundo nos vuelven ciegos y no podemos ver al Señor, no podemos reconocer al Señor. Mire qué es lo que dice el evangelio en Lucas. ¿Por qué no lo podemos reconocer? ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Por qué nos pone ciego? ¿Por qué? A pesar de todo esto, dice Pablo, mire, ¿qué es lo que dice Lucas 10:38? Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Marta estaba preocupada por todo lo que estaba pasando. Mire, estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Cuando el ser humano, cuando el cristiano anda preocupado por las cosas terrenales, el querer tener más, el no darle el tiempo a Dios, en estar todo el tiempo completo en sus quehaceres, en su trabajo, anda perdido, anda perdido. Por eso dice, y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesario. Y María ha elegido la mejor parte que no le será quitado nunca. Queridos hermanos y hermanas, esto es lo que la vida del ser humano hoy se dedica. No cree, no puede ver al Señor, no puede reconocer al Señor porque anda preocupada en mil cosas. Y se pierde, mire, se pierde en mil cosas. Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes. Anda perdido el ser humano en mil cosas. Y eso es lo que nos hace reconocer al Señor. La invitación es para que nosotros imitemos a María. María ha elegido la mejor parte que no le será quitado nunca. Que Dios Padre Todopoderoso nos ilumine, nos guíe y nos acompañe siempre. Que el Señor lleve esta semilla a todos los corazones, a todas las familias, y que nosotros busquemos al Señor hoy que estamos con vida, hoy que estamos a tiempo todavía. Busquemos al Señor, caminemos con el Señor, reconozcamos al Señor, aceptemos al Señor, porque Él se ha quedado en el pan.
Él es el pan vivo bajado del cielo. Él está vivo en el pan. Que otros le digan otras cosas, ya eso ya no es problema de nosotros. Las Sagradas Escrituras lo dicen, y si lo dicen, ¿qué más le vamos a hacer? Entonces, por esa razón, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que desde la niñez debemos nosotros incorporarnos, debemos nosotros aprender las Sagradas Escrituras, que es bueno que desde niños nosotros inculquemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Nosotros no lo pudimos hacer desde niños, pero nosotros llevemos esa palabra a nuestros niños. Eso es lo que dice Pablo en segunda de Timoteo 3:15. Nos despedimos y será hasta el día de mañana en el mismo canal y a la misma hora. Que Dios nos ayude y nos acompañe, que Dios nos guarde y nos protege. Un saludo de parte de su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicó. Que Dios me los guarde y me los protege siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.